Bueno, me da mucho gusto saludar a Alejandro Hernández Bringas, que hoy nos acompaña. Él es el presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. Pues él acaba de iniciar su periodo apenas en enero. Está iniciando en esta institución tan importante como es el IMEF. Y bueno, pues comentábamos, Alejandro, el año bastante complicado, un año con mucha incertidumbre en los mercados, el tema de la inflación, el tema del mercado. ¿Cómo estás viendo el panorama para las empresas en este 2022, Alejandro? Sí, ¿qué tal, Alberto? Muchas gracias por dedicarnos este tiempo al IMEF y en lo personal. Mira, el panorama lo estamos viendo poco complicado. Terminamos un año 2021 ya con una desaceleración y el inicio de este año parece que continuamos con esos indicadores, lo que hace ver que el año 2022 sea complicado todavía en un contexto de recesión. Sí, lamentablemente, pues se acaba de dar a conocer el dato oportuno del IGAE y viene negativo. Probablemente pronto conozcamos el dato ya del IGAE de diciembre y pues eso significa que cerraremos con una actividad bastante floja. Primer trimestre, pues también probablemente, no sé cómo lo veas, estará en esa tesitura o sientes que pueda levantar un poquito. No, lo vemos en esa tesitura. El inicio, nosotros hemos venido ajustando, nosotros y la mayor cantidad de analistas en México vienen ajustando los niveles. Nosotros, para que te des una idea, en diciembre estimábamos un crecimiento de 2.9%, ahora lo hemos bajado a 2.7%, y lo que yo escucho entre diversos analistas es aún a la baja. Parece ser que estamos previendo que, dada la actividad de este primer trimestre, el año esté cerrando en un 2%. Exactamente, me parece que estará más cerca del 2%. El tema de la inflación, ¿qué tanto les preocupa a los ejecutivos de finanzas, Alejandro? Es un tema pernicioso, ya lo vimos en los 80s, ha regresado lamentablemente, pues estamos en niveles de 7. ¿Cómo lo estás viendo para el primer trimestre y el resto del año? Y ha regresado a niveles tan altos como los que comentas, la inflación más alta en este siglo para México, en los Estados Unidos la más alta en los últimos 20 años. Este tema viene a complicar más aún el panorama. Bajo un ambiente de alta inflación, las empresas pues no pueden planear bien su crecimiento, no pueden invertir con toda tranquilidad, pueden tener decisiones de tener recontratación de personal que hubieran dejado ir en el pasado. Entonces viene a complicar aún más este panorama para el año. El año pasado, hacia finales del año, tuve la oportunidad de platicar con la gente del Banco de México y bueno, pues ellos tenían la expectativa de que pues este era un fenómeno pasajero, pero me da la impresión, como tú dices, pues las cosas están cambiando muy rápido en los escenarios. Si hoy tuviera esta charla con la gente de Banco de México, seguramente hoy tendría una expectativa mucho más mediano o largo plazo en cuanto a la permanencia de la inflación. ¿Ustedes cómo están viendo el tema de la inflación? ¿Cuánto tiempo estará con nosotros? ¿Qué tanto nos lograremos deshacer de este pernicioso fenómeno, Alejandro? Pues mira, sin duda 2022 tendremos un ambiente de alta inflación. Incluso para 2023 estamos previendo inflaciones alrededor del 4% aún. El tema de Banco de México se vuelve relevante en su papel para aminorar estos niveles de alta inflación. Ahora viene la primera Junta de Política Monetaria el 10 de febrero. Hay pues apuestas entre los analistas entre si va a ser un aumento del 25 puntos base o otros del 50 puntos base. ¿Qué estás viendo en cuanto al aumento de las tasas de interés, Alejandro? Pues mira, sí tenemos la sensación de que durante todo el año estaremos entre 100 y 150 puntos base. Eso quiere decir que tendremos incrementos en algún momento de 50 puntos base. Hemos platicado sobre la Junta de Gobierno, si quiere dar una señal de firmeza, pues iniciar con 50 puntos base desde sus primeras juntas. Así es que, bueno, y si no fuera 50 puntos bases del inicio, pues sí los esperaríamos en la siguiente revisión. ¿A qué niveles ves las tasas de interés para este 2022?
dado que pues, hay que seguir empujando una política, un endurecimiento de la política monetaria si queremos controlar la inflación. ¿Cómo estás viendo las tasas? Pues a niveles de 6,5%, 6,50 final de año, creemos que ese va a ser el nivel que estarán llegando. ¿No crees que pueda llegar a 7? Hay analistas que han platicado conmigo y nos dicen que podríamos llegar incluso hasta 7. Sí, también lo vemos con alta posibilidades de llegar a 7, 6,5, 7% es lo que creemos que podríamos llegar. O sea que, pues, un panorama complejo, porque además, Alejandro, esto de las tasas de interés no es un tema doméstico, ¿no? También en Estados Unidos, pues tendrán que hacer lo propio porque están en una situación muy similar. Ellos también traen una inflación del 7%. Bien mencionabas que pues tenía muchos años de que no tenían inflaciones de esa naturaleza. Europa está en las mismas circunstancias, entonces vamos a ver que los bancos centrales de todo el mundo, de los países industrializados, los países europeos, Estados Unidos, la Reserva Federal van a aumentar las tasas de interés. ¿Cuáles serán los efectos de esa situación del aumento de las tasas de interés para las empresas, Alejandro? Bueno, complica mucho la parte de la reactivación y la recomposición de las empresas. Bajo un ambiente con altos costos financieros es mucho más difícil la reactivación de las empresas. ¿Sientes que esto le pueda pegar digamos, a la situación financiera de las empresas que estén endeudadas, a la situación del gobierno, Alejandro? Sí, sin duda, se encarecen los costos financieros, pero más allá de eso, lo que es muy importante es la inversión de la empresa y bajo un ambiente de costos financieros altos se complica la inversión. O sea que de por sí hemos visto que la inversión pues no ha caminado, pues con esto todavía va a estar más difícil el panorama, ¿no? Más incierto, ¿no? Así es, lo deberías de pensar como empresario 1, 2 o 3 veces más. Difícilmente el ambiente, al menos al inicio del año, está como para invertir y se necesita esa inversión de la iniciativa privada. El tema digamos también el tema del financiamiento, pues también se va a ver entorpecido, ¿no, Alejandro? Así es, con los altos costos de las tasas de interés, lo cual es inminente, pues todo esto se va a venir a complicar. Las empresas van a preferir detener esas inversiones, es lo que hemos escuchado al interior del IMEF. Sí, de hecho, hace unos días se dio a conocer pues la encuesta de KPMG, esta encuesta que hacen de perspectiva de las empresas, y justamente la mayoría de los encuestados pues hacen ver que no tienen planes de invertir precisamente por estas circunstancias, ¿verdad? Así es, ese es el ambiente de cautela que estamos percibiendo, falta de inversión o más bien postergar un poco más la inversión, la recontratación, y eso te va a afectar contra el consumo, que también es un motor muy importante que se necesita reactivar. ¿Qué tanto podrá mejorar el consumo en este 2022? Desde que inició pues, la pandemia, lamentablemente no hubo un programa de apoyo fiscal para apoyar a las empresas y bueno, pues esto ha retrasado la recuperación de la economía mexicana y una de las variables que se ha visto afectada es el consumo. ¿Cuál es el derrotero que estás viendo para el consumo en este 2022, Alejandro? Sí, lamentablemente nos hizo falta ese estímulo, como lo fue en los Estados Unidos, y allá tuvo un efecto muy importante. Su reactivación económica fue muy rápida. Ellos cayeron niveles de 3,5 y recuperaron inversión recuperaron el crecimiento a niveles del 5%. Eso es lo que nos hizo falta aquí en México. No tenemos un consumo que pueda ayudar a promover esta reactivación. Lo que hace falta es mayor dinero en el consumidor. Para eso lo que vale mucho la pena es recuperar esos empleos que perdimos. Sí es cierto que los números en el nivel de empleo vienen mejorando, pero aún hace falta mucho. Las empresas, por su lado, necesitan esto que hemos venido hablando, invertir, y en todo en consumo es como puede reactivar ese consumo. Es muy importante, hace falta también estímulo por parte de la política de gobierno. Su política fiscal sigue muy restrictiva. Creemos que para que se reactive el consumo hace falta la suma de varios factores: inversión, empleo y política fiscal que estimule el consumo. En cuanto a empleos, ¿cómo están viendo ustedes ahí en el IMEF el ritmo de empleos que es tan importante precisamente para activar
el consumo, Alejandro. ¿Cómo estás viendo el panorama del empleo para este 2022? Se viene recuperando, sí, aún no estamos en los niveles que teníamos prepandemia. Hace falta todavía que mejoren estos números y para ello, bueno, pues la empresa, insisto, vuelve a ser un factor muy importante. En las últimas expectativas de ustedes, recuerdo, estaban más o menos sobre unas 420,000 plazas para este año, una cosa así, ¿no, Alejandro? Así es, teníamos una expectativa en diciembre de 422,000 nuevas plazas y sí las mejoramos. Fue uno de los pocos indicadores que mejoramos para fin de este año, las subimos a 450,000. No es suficiente, recordar que solamente por el tema del mercado juvenil, de los jóvenes que se incorporan a la fuerza laboral oficial, estamos hablando de 1,000,000 de posiciones. 450,000, si bien es un número importante, bueno, pues se queda a poco menos de la mitad de lo que se requiere para incorporar esa fuerza laboral año tras año. Y lamentablemente, pues estos jóvenes que no encuentran refugio en la formalidad, pues ya sabemos dónde se van, ¿verdad? La informalidad que sigue creciendo como una bola de nieve, ¿verdad? Así es, y eso le resta una estructura de crecimiento importante, una estructura a la empresa, al comercio y al consumo, por supuesto. Ahora, para la empresa hay otro factor, Alejandro, que no quisiera desaprovechar la oportunidad de platicarte. El tema de la reforma eléctrica que está en el tintero, que va a estar en el tintero todo el primer trimestre del año. ¿Qué estás viendo para la reforma eléctrica? ¿Qué tanto va a influir el que se apruebe como está la reforma eléctrica en la certidumbre, en la confianza de las empresas, Alejandro? Pues mira, Alberto, si estamos considerando que si se aprueba en el sentido que se presentó, bueno, pues vendrá a tener un impacto en la certidumbre del inversionista muy importante. El hecho de que te cambien las reglas de juego, el hecho de que inhiban la inversión privada, bueno, pues tiene que afectar en forma importante al inversionista. Lo que necesitamos es justamente lo contrario, estimular la inversión. El tema de la energía es un campo muy amplio en donde hay mucho inversionista y grandes cantidades que están dispuestas y parece ser que a como se presentó la reforma, pues se está dirigiendo a lo contrario. Necesitamos, ojalá y en el Congreso tomen la mejor decisión y sea orientada a promover esa inversión. Otro tema muy importante es las energías modernas. La tecnología en la energía moderna abarata mucho el costo y ahora las empresas pues necesitamos mucho mejorar nuestra estructura de costos, necesitamos ser más productivos justamente para lo que hemos platicado, ser más productivos como empresa, atraer nuevamente aquellas posiciones de trabajo que dejamos ir, invertir nuevamente y para eso el tema energético es un factor muy importante. Sí, además, bueno, los niveles de inversión, Alejandro, con una empresa estatal, la Comisión Federal de Electricidad, y poniendo, digamos, cotos a la participación del sector privado en la parte eléctrica, me parece que no es la mejor receta, ¿no? Para motivar la inversión, sobre todo por los montos que requerimos, porque se ha hablado de la parte de lo que tiene que ver con generación, pero está toda la parte de lo que es la distribución de energía, que también ahí hay enormes desafíos, ¿no? Entonces, me parece que pues nos vamos a retrasar. ¿Cómo lo verías tú? Sí, no es tan fácil inversiones de esa cantidad, ¿no? Tú bien lo dices, no nada más es la generación, sino la distribución, que la energía llegue a donde tiene que llegar de forma fácil y económica. Estas representan grandes cantidades y no son fácilmente de obtener. Si hay inversionistas que están dispuestos a invertir, bueno, lo que tendremos que hacer es abrirle las puertas. Ese va a ser un tema muy importante que nos ayudará como país y repito, a las empresas, los costos de nuestros insumos, uno de los insumos más importantes es la energía eléctrica, nos vendrá a ayudar muchísimo contar con ese nivel de costos. ¿Visualizas algún conflicto en el ámbito del TEMEC por este tema de la energía, Alejandro, además del que tenemos ya con las reglas de origen, los que se ven con los autos eléctricos, los subsidios que va a dar el señor Joe Biden a la compra de autos eléctricos ahí en Estados Unidos? ¿Podría sumarse este tema eléctrico a los conflictos en el TEMEC? ¿Cómo lo estás viendo?
Yo creo que es un tema que ya se está tratando. La visita de la secretaria de Energía en los pasados días creo que viene a facilitar mucho este tema. Yo creo que se llegaron a acuerdos y creo que eso va a facilitar y va a evitar que hayan conflictos futuros. Pues Alejandro, como siempre, un verdadero placer. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de platicar contigo, ¿eh? Con todo gusto, Alberto, a tus órdenes, como siempre. Saludos. Muchas gracias. Bueno, ya él es Alejandro Hernández Bringas, él es el presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. Amigos, pues ya nos vamos. Gracias por habernos sintonizado. Lo invito a que lo haga la próxima semana. Aquí estaremos, como siempre, al pie del cañón. Que la pasen bien.